Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Ortega y hoy les hablaré sobre lo que es la globalización. Muy bien, como sabemos, la globalización es un proceso en el cual se relacionan diferentes países en lo que es un tratado de comercio, por así decirlo, una relación económica que tienen entre diferentes países. Primero que nada, para entender este fenómeno debemos volver a lo que eran los tiempos pasados. Se dice que el periodo de colonización se inició desde lo que era el siglo XVI, pero tomó la gran importancia cuando se inició en el siglo XVIII, pero normalmente se inició en el XVI. No influyó tanto en el siglo XVI como en la actualidad, pero fue ahí donde empezó todo. ¿Qué es lo que pasaba? En el periodo colonial, lo que era desde el siglo XVI hasta el siglo aproximadamente el XVIII, se empezaban lo que eran las colonizaciones. Lo que pasaba es que diferentes grupos de personas, bueno, diferentes países trataban de expandirse y literalmente todos batallaban por territorio. Muchas veces se ocasionaban diferentes guerras o literalmente cogían y atacaban a otros pueblos para conseguir esos recursos. Estos no practicaban ningún acto de intercambio o algún acto que fuera, digamos, para lograr obtener recursos equilibradamente. O sea, si uno da o si el otro recibe. Estos solo los tomaban. Con el paso del tiempo del periodo colonial se fue ya eh, mejorando las comunicaciones de lo que eran las colonias entre sí, ya que una vez ya colonizadas diferentes territorios, en lo que fueran pueblos pertenecientes a una misma causa, por así decirlo, digamos español, lo que eran los europeos, que ambos invadían territorios cercanos y entre ellos podían, por así decirlo, eh, intercambiar lo que ya hubieran obtenido a partir de esas conquistas. Ellos, antes de lo que era el comercio, también lograban utilizar lo que era el trueque, o sea, a veces intercambiaban una cantidad de objetos por otra cantidad de objetos. Digamos, si yo daba una cantidad de animales, yo podría obtener una cantidad de objetos materiales para mejorar para mejorar cualquier cosa que necesitara o obtener incluso hasta alimento. Luego, con el paso del tiempo del periodo colonial, este fue, por así decirlo, esta fue rompiendo lo que era estas fronteras entre lo que eran los países, porque cada uno de los países eran aislados. Ninguno de estos países lograba interconectarse, todos solo eran unos recursos por un lado y otros recursos por otro lado. Aunque luego de que ya se mejoraron las comunicaciones, empezaron ya a intercambiar e incluso compartir estos recursos para unirlos en uno solo. Y se empezaron a conectar. Luego de esto se llegó a lo que era el siglo XVIII. El siglo XVIII es considerado como ya el inicio de la globalización como tal, porque este siglo XVIII fue en el que abarcó uno de los grandes procesos de los procesos de historia, los procesos históricos, el cual es la revolución industrial o las diferentes revoluciones, como la revolución rusa. La revolución industrial pues trajo consigo demasiados apoyos a lo que era la parte económica de todos los países, sobre todo en Europa. ¿Qué es lo que permitió la revolución industrial? Lo que sucedió en la revolución industrial es que hubo avances en la tecnología, ya que se empezaron a utilizar lo que eran máquinas de vapor e incluso máquinas que tendrían que ver ya con combustibles, algo parecido con lo que era el carbón. Y también pues empezaron diferentes avances tecnológicos como en los transportes, ya empezaron a inventar lo que era el tren y lo que era el ferrocarril, además de lo que eran las bicis o lo que eran los diferentes vehículos, los carruajes, además de los carruajes y de las bicis. Este proceso también permitió que incluso las relaciones entre los diferentes pueblos se conectaran aún más. O sea, esto hizo que en el periodo contemporáneo se rompieran más esos límites, ya que ya se sabía que algunas personas podrán obtener mayores recursos
de otros bandos, por así decirlo, de otros grupos, a partir de lo que eran los intercambios y a partir de la compra y bienes. Aquí en este periodo contemporáneo ya se empezaba a practicar lo que era la moneda, lo que era también lo que era el papel moneda y también lo que eran las diferentes compras y ventas de bienes y servicios, pero no eran tan a gran escala como en la actualidad. Estas revoluciones a la vez trajo un aumento de producción y en un aumento en la producción y en el comercio. O sea, lo que significó que hubo una mayor cantidad para producir recursos y este comercio lo que hizo es que pudiera expandirse en diferentes lugares de todos los continentes y en los diferentes lugares de Europa. Centralmente, este periodo de globalización está centrado en lo que es Europa inicia en Europa, pero fue expandiéndose poco a poco a diferentes territorios. Este periodo contemporáneo va desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, con lo cual en el siglo XX ya acaba este periodo contemporáneo y ya se empiezan a buscar, por así decirlo, nuevas fuentes de energía y nuevos materiales para crear más producción, nuevas tácticas para crear ese nuevo comercio, es una nueva sistematización, por así decirlo. Entonces llegamos a la actualidad. Después de que después de que se fuera rompiendo poco a poco desde el periodo colonial hasta el periodo contemporáneo, la actualidad existe lo que es el Tratado de Libre Comercio, bueno, el libre comercio, mejor dicho. ¿Qué es lo que sucede? Ya entre todos los países, por así decirlo, entre muchos de los países, ya por así decirlo, ya en la actualidad ya se mundializó este proceso de globalización, en los cuales pues ya se sabe que hay un centro, hay una semiperiferia y una periferia, y estos tres tienen que influir mucho en lo que es el comercio, ya que el centro pues incluye los países que exportan los productos industriales y la tecnología de alto valor, la periferia que comprende los países especializados en lo que es la producción y la exportación de materias primas y los productos industriales de escaso valor, y la semiperiferia que en ellos coexisten los rasgos de atraso y la modernidad. Eh, entonces sería que la periferia es la que proporciona los recursos naturales o los recursos materias primas. El centro son los que exportan estos diferentes productos industriales y los de mayor valor y las tecnologías de mayor valor. Y la semiperiferia pues tiene que ver con los rasgos de atraso y modernidad. Este libre comercio ya se habrá expandido ya en muchos de los países, con lo cual ya, por decirlo, ya la palabra fronteras en diferentes comercios ya, por así decirlo, no existiría. Este proceso de globalización muchas veces puede ser equilibrado o no, ya que debido a diferentes tipos de países, digamos lo que es las potencias, estos tendrán mayores ganancias, algunos tendrán mayores ganancias que lo que son algunos países. Por eso se conoce lo que es la división entre lo que es Países Bajos y lo que es los países altos, conocidos como más como las potencias, lo que tiene que ver con la mayor parte de Europa y los Países Bajos, tales como nosotros Colombia, debido a que hay una gran cantidad de impuestos y literalmente esto siempre se va a mantener desequilibrado, ya que siempre se va a tratar de apoyar a lo que son las personas con mayor ganancia, por así decirlo. Los que obtienen más dinero se les tratará de apoyar, y cada vez en este periodo, por así decirlo, los que tenían más eran los que en lo que más se centraban. Los Países Bajos siempre se apoyaban, más no se centraban para ir, por así decirlo, em, lograr que se eliminara esos Países Bajos, sino que solo con tal de mantenerlos ellos estaban satisfechos.